Ok, pues muy buenas tardes chicos, bienvenidos pues nuevamente a Jornadas Santafesinas, donde pues donde nos hemos involucrado pues, durante varias semanas a el humanismo digital. Y hoy pues no será la excepción, puesto que tendremos un webinar pues muy interesante, el cual está titulado Inteligencia Artificial de Consumidores a Creadores Responsables. Y si me permiten presentarles al ponente de esta tarde, pues él es Pedro Barreiro Íñiguez. Él es especialista en comunicación organizacional, operación de talento humano y transformación digital. Pedro es un profesional en comunicación estratégica y operaciones de recursos humanos con una sólida trayectoria en entornos corporativos multinacionales, donde pues ha integrado la comunicación organizacional, la gestión del talento y pues la eficiencia operativa con un enfoque orientado a la innovación y a la transformación digital. Actualmente se desempeña como lead de HR Operation para México y Costa Rica en UST, donde participa en iniciativas transversales enfocadas en la optimización de procesos, cumplimiento normativo, experiencia de colaborador y coordinador de proveedores, contribuyendo a la mejora continua y a la evolución de los módulos de gestión del talento y en contextos globales. Pedro pues aporta una visión aplicada de la transformación digital en el ámbito organizacional, especialmente en la intersección entre los recursos humanos, la comunicación y tecnología. Su experiencia lo posiciona como un perfil clave para impulsar la adopción de herramientas digitales e inteligencia artificial en procesos de talento humano, fortaleciendo la eficacia, la cultura organizacional y la toma de decisiones basada en datos en contextos empresariales. Pues te damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Brian. Buenas tardes a todos. Un gusto saludarles. Y bueno, para detonar esta presentación, me gustaría compartirles este Mentimeter. Me gustaría conocer un poco de dónde partimos para con esos elementos, pues poder hacerlo más interesante y enriquecedor el contenido. Por favor, ¿pudieran acceder los participantes a este Mentimeter? Ahorita vamos a dar un minuto para que se sumen. Ok, ya tenemos a uno registrado. Y bueno, ahorita la primera pregunta es, ¿qué te viene a la mente cuando oyes inteligencia artificial? ¿Qué es lo que escuchamos o qué es lo que pensamos cuando vienen a nuestros oídos estas palabras de inteligencia artificial? Ok, tenemos una respuesta. Venga, a ver. Los demás sin pena. Muy bien. ¿Qué viene a la mente cuando escuchamos inteligencia artificial? Para esta parte puede ser que primero pensemos en herramientas tipo ChatGPT, Copilot, así como también Gemini. Es importante también distinguir que nosotros les estamos asociando este término de inteligencia artificial. Una pregunta que me gustaría dejarles ahorita al inicio es, ¿verdaderamente es inteligencia o son simplemente herramientas programadas para responder ante ciertos parámetros y comandos? Luego, ahorita, por ejemplo, hemos escuchado de la IA en diferentes canales, por ejemplo, noticias, redes sociales, trabajo, películas, series, cursos. Aquí preguntémonos, ¿dónde es de dónde proviene la información que nosotros obtenemos respecto a la IA? ¿Dónde es donde tenemos
la mayor presencia de contenido, de elementos que nos confirman la existencia de herramientas de inteligencia artificial. Podríamos decir ahorita, dependiendo, por ejemplo, si tú eres un joven de 18 a 25 años, que tu principal contacto con la IA puede ser los contenidos que se ven en redes sociales como TikTok, o también si ya eres un profesionista 25 en adelante, puedes hablar de que en tu trabajo ya estás utilizando seguramente IA. Por ejemplo, si en tu trabajo utilizan la suite ofimática de Microsoft 365, es posible que estés familiarizado con Copilot, entre otros. También, por ejemplo, hay algunas afirmaciones con las cuales nos pueden invitar a la reflexión sobre qué tanto la IA forma parte de nuestra vida diaria. Pregúntate, por ejemplo, si tú utilizas IA para redacción de documentos, para la redacción de correos. También, ¿qué tanto estás de acuerdo con que la IA puede mejorar tu trabajo? ¿Verdaderamente crees que puede ser algo eficiente? ¿La IA te genera curiosidad? ¿Has pensado en, por ejemplo, cuáles son los alcances, implicaciones o limitaciones de la propia herramienta? O bueno, es posible que a lo mejor si has visto algunas películas de ciencia ficción, por ejemplo, aquí a lo mejor una de James Cameron, Terminator, que habla sobre cómo pues esta inteligencia artificial de nombre Skynet pues toma autoconciencia y lucha contra los humanos. Entonces, esas son ideas que pueden ayudarnos a la reflexión y explorar precisamente el impacto y alcance que tiene la IA en nuestra vida. Aquí también igual preguntarte qué es lo que te parece más interesante respecto precisamente a esta herramienta tecnológica. Hay diferentes alcances, así como también incluso la misma manera en la que estas herramientas se desarrollan, que son muy relevantes y que despiertan la curiosidad, pues desde luego, de todos los que formamos parte de esta familia humana. ¿Por qué? Porque finalmente son herramientas que, pues bueno, hasta hace apenas a lo mejor unos 20 años parecían lejanas, así como, bueno, antes teníamos a lo mejor el dispositivo para escuchar música, que era la grabadora, teníamos también la cámara fotográfica para tomar las fotografías, valga la redundancia, y también ahora, pues todo eso está integrado en un dispositivo. 15 años después, pues ahorita vemos que la IA también en los últimos 3 años se han encargado de consolidar una serie de herramientas que antes parecían estar reservadas solamente a los especialistas. Y si bien esto permite un avance, como todo avance, pues bueno, tiene sus ventajas y desventajas. El punto de la presentación que estaremos viendo en las diapositivas más adelante es no tanto que tomemos a lo mejor o no necesariamente que obtengan de mí una postura que tenga un calificativo sobre si esta herramienta es buena o mala para el progreso o desarrollo humano. Simplemente es que nosotros, a partir de los elementos que veamos aquí, podamos hacer los cuestionamientos oportunos para ver qué es lo que yo como persona, como individuo, pienso al respecto del progreso de esta tecnología y cómo es que yo podría usarla precisamente en este marco de, pues bueno, ya soy consumidor, cómo pasar a ser un creador y pues sobre todo de manera responsable, con un sentido de ética y compromiso, tanto con la sociedad como con tus principios y valores, ¿ok? Y bueno, pues precisamente ahorita, gracias a los participantes que me enviaron sus comentarios, déjenme les comparto pues un poco. Miren, aquí podemos ver, hay más de 47,000 herramientas de inteligencia artificial de acceso público. Y básicamente aquí les aclaro las expectativas, no vamos a ver todas y cada una de ellas, es más, no vamos a ver ni yo creo el 1% de herramientas que existen, pero que sepan que este alcance de inteligencia artificial ha sido tremendo. O sea, hay una frase que dice acá en el mundo geek, que si puedes pensar en algo que quieras hacer, seguramente ya hay una IA que lo hace. Ojo, esto también no nos agobiamos respecto a que entonces ya todo lo hace la IA. No, recuerden que finalmente puede haber miles de herramientas, pero no necesariamente todas funcionan o te muestran el resultado perfecto. En breve, por ejemplo, les puedo compartir, por ejemplo, aquí ahorita intenté resumir en esta infografía los principales logotipos no oficiales de las IAs, pero si te fijas, la IA tiene problemas de caligrafía y ojo, estamos hablando de Copilot, o sea que vamos, es una herramienta que Microsoft le ha invertido millones de dólares, ¿no? Entonces, si bien toda esta cantidad de herramientas existen, que no nos limiten en cuanto a, oye, yo voy tarde, yo a lo mejor ya para qué me meto si ya está ocupado. No, ciertamente nos habla de un alto nivel de competencia, pero al mismo tiempo también de gran nivel de oportunidad respecto a la calidad de las herramientas que se implementan. ¿Sale? Por ejemplo, y aquí tenemos unos encabezados que me gustaría compartirles respecto a este alcance que tiene la inteligencia artificial allá afuera en el mundo. Por ejemplo, si ya lo vemos desde la industria musical, por ejemplo, Taylor Swift ya registra su voz e imagen debido a precisamente preocupaciones respecto al uso de inteligencia artificial, de que intenten emular su voz o que su imagen sea, pues no idéntica, pero sí muy parecida, donde ampliamente pues se pueda presentar el riesgo de que alguien crea que a lo mejor está hablando con Taylor Swift, cuando en realidad no es así, sino es un
modelo de inteligencia artificial diseñado precisamente para emular ciertos aspectos y características de una persona, en este caso Taylor Swift. También, por ejemplo, hay impactos respecto a los entry job levels, lo que conocíamos como puestos juniors o puestos de entrada, becarios, practicantes, están enfrentando ciertamente un tema de acceso al mercado laboral debido a herramientas de inteligencia artificial. ¿Esto por qué? Porque a lo mejor los trabajos que ya eran con precisamente unas tareas sencillas, simples de ejecutar y muy repetitivas, porque precisamente se trata de un puesto de entrada donde estamos aprendiendo a través de reforzar el patrón con las actividades y los resultados que se obtienen, pues bueno, ahora se automatizan con las herramientas de inteligencia artificial, lo que puede ahora sí cerrar esas posiciones para el mercado que apenas se está incorporando al sector laboral. También, por ejemplo, tenemos el uso poco ético, no, pues no tanto poco ético, sino más bien, pues bueno, que la gente cree que no se va a dar cuenta uno cuando están utilizando inteligencia artificial. Y por ejemplo, tenemos el GAF de aquí del Chicago, el Chicago Sun-Times, que resultó que su lista de los 10 libros que tienes que leer este verano, 8 los generó con inteligencia artificial. O sea, le pidieron a la IA que hiciera una lista de los libros que tenían que leer este verano y 8 de esos libros no existían. Lo que nos habla de los riesgos de la inteligencia artificial cuando la usamos ya sea sin un pensamiento crítico o sin alguien que supervise qué es lo que está generando la IA en materia de contenido. Esto también, chicos, recordemos que hay un marco de responsabilidad. Si nosotros ya estamos difundiendo la información que obtenemos de la IA a través de canales y esos canales tienen una cierto nivel de compromiso o responsabilidad con la sociedad, las decisiones que tomemos respecto a la información y cómo se distribuye, pues ciertamente van a tener un impacto, ya sea en que mi producto ya la gente no lo quiera, si estoy vendiendo a lo mejor el contenido periodístico, o también, por ejemplo, si ya es a lo mejor algún tema relacionado a la seguridad, recomendaciones de salud, pues ya también hasta sanciones por la autoridad competente. O inclusive también la IA se ha utilizado también recientemente ante una población cada vez más sola respecto a el sentido de comunidad y pertenencia, porque pues ciertamente esta sociedad moderna nos ha traído, pues bueno, mucha conveniencia. Por ejemplo, ¿a qué voy? Si antes olvidabas algo del Oxxo o del súper, pues podías ir con tu vecino y se lo pedías. Ahorita ya lo puedes pedir por Uber Eats, Didi o inclusive en Estados Unidos por DoorDash. O sea, es decir, se acaba la dependencia hacia los vecinos, por lo tanto ya no necesito a lo mejor tener esa interacción uno a uno y pues bueno, nos vamos aislando cada vez más como individuos en esta sociedad. Si bien estamos juntos, pues ya no nos relacionamos y esta sensación pues bueno acentúa un aislamiento que pues bueno, el ser humano es un ser social, la sociedad hacia el hombre y el hombre a la sociedad. Entonces, en esta parte, por ejemplo, pues bueno, en esta sociedad moderna donde cada vez es más difícil relacionarnos o relacionarnos genuinamente no desde un aspecto superficial, sino de intereses y valores compartidos, pues bueno, aparecen también los chatbots que son compañeros. De hecho, este fue, si no me equivoco, en Queensland, Australia, donde una mujer ya manifestó su deseo de casarse con el robot bueno, ni siquiera el robot, el chatbot del cual le está dando, pues bueno, esa compañía, esa sensación de, pues bueno, de estar ahí por y para ella, ¿no? Esto también nuevamente aquí, recordemos, en el marco de la presentación, no estamos tanto para ponerle calificativos a las situaciones, sino para conocer el contexto y más bien preguntarnos a partir de ese contexto qué posición tomo yo de índole personal y cómo voy a actuar al respecto, ¿sale? Y bueno, pues es importante, chicos, que tengamos siempre esta premisa, ¿no? Del cuestionamiento nace el conocimiento. Primero preguntémonos, por ejemplo, ¿qué es la IA y por qué le decimos así a la IA? También, ¿cuáles son las implicaciones éticas de usarla? ¿Hay algún lineamiento? ¿Hay algún límite? ¿O todo lo que podamos hacer, venga a tu reino y así lo vamos a hacer? Por ejemplo, aquí un excelente contenido que nos puede dar el marco de referencia de qué tanto debemos hacer algo aunque podamos hacerlo es esta película de Parque Jurásico de 1993. Seguramente los más jóvenes están más familiarizados con lo que es la franquicia de Mundo Jurásico, el refrito de 2015. Pero básicamente una de las premisas de la película y del libro es, si no han leído el libro, lean el libro está también igual muy padre y te incentiva la reflexión del uso de la tecnología. Ahora sí que el que puedas usar la tecnología significa que debas usarla. En este caso, por ejemplo, el que tú puedas clonar dinosaurios significa que debas hacerlo, o sea, cuál es el impacto que hay allá. Y lo mismo podemos trasladarlo a cualquier tecnología nueva que ahora sí se manifieste en nuestro entorno. Y la IA ciertamente no es ninguna excepción. Por ejemplo, aquí, el que nosotros, por ejemplo, como si soy un estudiante,
El que yo pueda hacer un ensayo con IA significa que debo usarlo para hacerlo. Más bien, el ensayo busca que yo piense, no que el robot refuerce sus capacidades de articular y repetir parámetros ya establecidos. Entonces es precisamente ahí la parte ética, ¿no? Que precisamente cómo podemos usar esa información. Y también una pregunta que debe, pues bueno, que como seres sociales debemos buscar que rijan nuestras acciones en la mayoría en lo que lo permita las posibilidades, pero es cómo usarla para beneficio de aquellos que me rodean, los que son mi comunidad. Y aquí también igual me gustaría, estimados, ahorita en la presentación pudiéramos ver algunas noticias que digamos, uy, no, el mundo va mal, va fatal, y ciertamente podría ser el caso, pero también en este sentido, creo yo firmemente que al final del día los buenos somos más, la manera en que se puede usar la tecnología, sus usos positivos superan a los negativos, entonces en esta parte no nos veamos con un enfoque pesimista, ciertamente no está todo acabado, pero para ello tenemos que tener una visión clara del futuro. Por ello también me gustaría compartirles esta frase de Antoine Saint-Exupéry, el autor del Principito, y que tengamos en cuenta que, pues bueno, si nosotros queremos construir un barco, no empecemos por buscar madera, dice cortar tablas o distribuir el trabajo en las tareas. No nos vayamos a las tareas, sino busquemos evocar en los demás el anhelo del mar libre y ancho, porque finalmente eso nos va a inspirar a nosotros el deseo de conseguir los materiales para ir en la búsqueda de ese mar libre y ancho. Entonces, igual aquí, chicos, ¿cuál es ese futuro que ustedes a nivel personal imaginan respecto al uso de inteligencia artificial? ¿Cuál es ese uso, por ejemplo, para qué? Puede ser el día de mañana, usar la tecnología de inteligencia artificial, por ejemplo, para la lectura de los pulsos electromagnéticos que tiene el cerebro y que a partir de ahí, a lo mejor una persona que está en estado de cama, que a lo mejor no se puede comunicar, vamos, a través de la expresión oral, pueda precisamente de esos pulsos, la IA pueda captar lo que está queriendo decir y transmitirlo. Ese podría ser un uso y podemos usarlo para la comunicación, para fortalecer los lazos emocionales de personas que se han visto privadas de esa capacidad de comunicación. Piensa qué es para ti ese mar libre y ancho con respecto al uso de la guía. Como creador responsable, pues bueno, hay que buscar ese horizonte hacia el cual queremos llevar hacia la gente. Y recuerden también igual, si no lo hemos pensado, pues bueno, démonos el tiempo para hacerlo porque finalmente no hay viento bueno para quien no sabe dónde va. Las oportunidades y herramientas de inteligencia artificial existen y están ahí, pero si no sabemos hacia dónde queremos encauzar la tecnología, ciertamente no vamos a poderlo aprovechar y las personas, pues bueno, no van a poder llevarse el valor de lo que nosotros tengamos que ponerles enfrente a partir de la creación de nuestro contenido. Vamos a detenernos un poco sobre qué es la IA. Y bueno, aquí me gustaría recuperar un poco lo que dice la Enciclopedia Británica, que es la capacidad de una computadora o robot controlado por computadora para realizar tareas comúnmente asociadas con seres inteligentes, dígase los seres humanos, hasta donde sabemos que existimos, ¿verdad? Porque puede haber a lo mejor, si han visto ahorita Project Hail Mary o Proyecto Fin del Mundo en español, sabrán que puede estar a lo mejor vida alienígena allá afuera y pues bueno, a lo mejor que todavía no la conozcamos no significa que seamos los únicos, ¿verdad? Pero bueno, aquí, por ejemplo, ¿cuáles tareas pueden ser las que estamos asociadas a seres inteligentes? Por ejemplo, el razonamiento, el descubrimiento de un significado y la parte del aprendizaje. Sin embargo, aquí también igual es importante preguntarnos, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, nos estamos refiriendo exactamente a inteligencia y yo, ahora sí, en esto, yo les comparto, disclaimer, esta es mi opinión muy personal, pero a partir de la información que tengo de cómo es que se generan los modelos que nosotros denominamos de inteligencia artificial, se originan a través de lo que se conoce como Large Language Model, que es modelo de lenguaje amplio. Si te fijas, este modelo parte de un algoritmo de aprendizaje profundo que utiliza enormes cantidades de parámetros y datos de entrenamiento para comprender y predecir el texto. Es decir, es un modelo que ha sido alimentado con pero mucha información, que se vuelve capaz de predecir, ¿sabes qué? Si tú me estás enviando este input, naturalmente que tú estás buscando esta salida de información y yo te la voy a devolver. Pero no es como tal que haya, vamos a decirlo así, un razonamiento estrictamente hablando. A lo mejor una analogía, estoy abierto a correcciones y si ustedes me dicen, a lo mejor me puedo estar equivocado, pero haz de cuenta que para mí los modelos de lenguaje amplio, los LLMs, son como un lorito bien entrenado. Por ejemplo, si tú a un lorito lo entrenas, le puedes enseñar a decir muchas palabras, pero no por ello significa que el lorito piense, ¿sí? El lorito, ojo, sabe que a cierto estímulo debe devolverte cierto valor. Lo mismo acá, nada más que en una cantidad, pues bueno, desde luego mucho más grande. Pero lo que quiero que nos queremos es que el razonamiento
no está del todo ahí. Lo que está es un patrón y los parámetros, que es algo muy similar al razonamiento, sí, pero no es del todo un razonamiento. Esto nuevamente es hasta ahorita mi posición respecto a los modelos de lenguaje amplio y llamarles inteligencia artificial. Es una aportación que te pongo para la reflexión. Piénsalo, por ejemplo, oye, yo estoy de acuerdo con la afirmación que está dando Pedro respecto a estas tecnologías, o simplemente, a lo mejor, ¿sabes qué? Este chavo está teniendo otro enfoque. Yo considero que más bien sí podríamos llamarlo inteligencia artificial por los resultados que producen, etcétera. Eso es muy debatible y es un diálogo que puede ser muy enriquecedor. Te lo comparto yo para que lo tengas en cuenta y sobre todo que no le demos el peso. Mi precisión sería, el origen de la precisión es porque no quisiera que le diéramos el peso a la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo quisiera más bien que separamos que es un modelo de lenguaje amplio, a lo mejor un nombre más marketeable, pero que, o sea, que no pensemos que es, ya piensan por sí solas las computadoras. No, o sea, más bien entienden y procesan parámetros, que no es exactamente lo mismo que pensar, porque en esa capacidad de originalidad la tenemos solo los seres humanos, al menos hasta el momento, ¿sale? Inclusive los modelos de lenguaje amplio requieren de nuestros prompts para poder producir ciertos resultados, ¿sale? Entonces, en esta parte, pues bueno, que sepas que este modelo de lenguaje amplio es la manera que, la mayor parte de herramientas que se denominan inteligencia artificial es lo que utilizan para poder manejar su modelo de información. Y que, pues bueno, sepamos que nuevamente nosotros los seres humanos tenemos la inteligencia real, es decir, lo bueno, lo padre, lo genial, que es lo que vuelve que seamos originales y que la vida tenga sazón y sabor, ¿sale? Bueno, hasta aquí supongo que no hay ninguna duda, chicos. El chat lo veo tranquilo. Entonces, pues bueno, vamos a seguir avanzando, ¿no? Ahora, me gustaría tocar tres modelos de lenguaje amplios. El primero y más popular es el ChatGPT. En esta parte, tomar en cuenta que es precisamente el modelo que da como el pitazo de esta nueva era en cuanto al uso de inteligencia artificial en la sociedad. Y bueno, con su lanzamiento en 2022, pues bueno, ha tenido una popularidad enorme y es a partir del modelo de chat que precisamente se ha empezado a usar para el resto de herramientas de modelo de lenguaje amplio, ¿ok? Y bueno, pues aquí en esta parte igual, esta herramienta pues está desarrollada por OpenAI. Tenemos también lo que es Gemini. Gemini es el asistente de IA de Google y salió en 2023, desde luego, pues bueno, auspiciado por toda la inercia que generó ChatGPT en el mercado y finalmente está integrado en todas las herramientas disponibles de Google. E importante, por favor, aquí tomar en cuenta, pues bueno, cada compañía va a buscar favorecer sus propias herramientas, entonces, no necesariamente implica que una sea mejor que otra necesariamente, pero que sepas que, por ejemplo, el entorno, el ecosistema de Google busca favorecer a la suya, el ecosistema de Apple busca favorecer a la suya, y digamos que OpenAI por su parte, pues bueno, al no estar afiliada necesariamente a un productor de hardware, pues no tiene una preferencia específica, aunque sí tiene ciertos requerimientos en el uso de los recursos de la computadora o de la conexión a Internet que estemos utilizando la herramienta. Y tenemos Copilot, por último. Copilot es una innovación no innovación, perdón, un modelo de lenguaje amplio lanzado por Microsoft con el fin, pues bueno, de poderlo integrar a toda su suite ofimática, que es Microsoft 365, antes conocida como Microsoft Office, a través de Microsoft Word, PowerPoint. Por ejemplo, ya Copilot tú le puedes pedir, ¿sabes qué? Necesito que me hagas una carta de recomendación, o a Microsoft PowerPoint, dile que me haga una presentación de estos temas. Ojo, si ustedes lo usan, la verdad es que todavía hay comandos que de veras sí se tienen área de mejora, pero bueno, hacia allá va dirigido. La invitación nuevamente no es aquí a rasgarnos las vestiduras y decir, ¿sabes qué? Esta herramienta nos está haciendo así, 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 así. Más bien preguntémonos cómo podemos integrarla de manera positiva y que regenere un impacto y un valor a la sociedad y al trabajo que estamos haciendo. También, por ejemplo, en la parte audiovisual tenemos diferentes herramientas que nos pueden ayudar a la creación de contenido. Unos videos que han tomado auge recientemente por su índole educativa son los videos, por ejemplo, de las frutas, que te van a decir, por ejemplo, oye, yo tengo esta y esta propiedad, a mí no me guardas así, etcétera, etcétera. O los videos de los gatos animados. Aquí es importante, chicos, distinguir que si bien estos videos han tenido mucho alcance, ahí es donde también es importante el pensamiento crítico, ya que esto nos ayuda a ¿qué? A cuestionarnos respecto de cuál es la veracidad de la información que yo estoy recibiendo, aunque sean videos de IA, ¿ok? Y bueno, aquí también es importante que sepamos que, bueno, si estamos navegando en Internet, tenemos que tener cuidado con nuestra privacidad y las herramientas del modelo de lenguaje amplio
inteligencia artificial no son la excepción. Por ejemplo, las imágenes que están viendo ahorita ustedes es de una tendencia que salió en 2022, las primeras en su tipo respecto al uso de inteligencia artificial en la generación de imágenes. Estas eran auspiciadas por una herramienta que se viralizó en Instagram y que precisamente por, creo que si no me equivoco, por $5 te generaba todo un paquete de imágenes. La cosa fue que luego se encontró que estas imágenes podían ser usadas para diferentes tipos de contenidos no apropiados, pero ya para esto ya era muy tarde, ya habías mandado tus imágenes y no había nada que hacer para recuperarlas. Entonces, en esta parte, chicos, igual al momento de estar utilizando esas herramientas, es importante que sepan que la privacidad es algo fundamental para poderlas usar correctamente. Por ello, también me gustaría que se fueran con la premisa que recuerden, si algo es gratis, el producto eres tú. Por lo tanto, me gustaría que tuvieras en cuenta las siguientes recomendaciones. La primera es que no des información sensible. O sea, es común que muchas personas viéndose en la necesidad económica, ¿no? De que, oye, yo no puedo ir con el médico, me voy a consultar con el ChatGPT, le comparto los estudios, le comparto toda mi información personal y tú no sabes cómo OpenAI puede estar entrenando a su modelo a través de esa información que tú gratuitamente les estás proporcionando. Entonces, aquí es importante, por favor, no compartas esa información sensible en ninguna herramienta de guía, porque o lo que compartas mentalízate es, yo estaría cómodo con que esta información la supiera todo el mundo ante una filtración, aguas con eso, ¿sale? También en el uso de plataformas aprobadas, recuerda que por favor es importante también si ya estamos hablando en el tema laboral, cada política de la organización es muy clara respecto a, oye, nosotros utilizamos cierto proveedor, ciertos lineamientos, ciertos estándares. Por favor, no le pongas al correo. Por favor, necesito que resuelvas este asunto de la empresa porque puede que estés violando la política de confidencialidad de la misma. Entonces, no te expongas, por favor, no utilices modelos de herramientas y herramientas de lenguaje amplio si no tenemos la autorización explícita de la empresa o también, si sabemos específicamente que debemos usar uno, pero nosotros preferimos otro. No, chicos, siempre alineados a lo que nos indica la empresa, porque en esta parte, por ejemplo, tanto Microsoft como OpenAI saben que ciertos datos de las empresas no deben ser usados para entrenar a sus propios modelos, ¿sale? También, por ejemplo, revisar las políticas de datos, esas que todo el mundo le damos a aceptar. Bueno, no, porque yo sí las leo. Entonces, en esa parte, chicos, por favor, sí, verifiquen bien qué información le están brindando al ChatGPT, o qué están autorizando al momento de usar la información. Por ejemplo, un caso que tenemos aquí, no sé si han escuchado de Pokémon Go. Pokémon Go es bueno, para quienes no saben, no están familiarizados, se trata de una plataforma a través de las cuales, pues bueno, las personas podían cazar Pokémones en la vida real. La cosa es que esos datos fueron usados posteriormente para el diseño de mapas, ya no solo GPS, sino con el sentido espacial y de ubicación. ¿Para qué? Para que los robots que estaba desarrollando, discúlpenme, se me fue el nombre de la empresa, pero esta empresa estaba desarrollando robots de entrega y que tengan una mayor precisión, precisamente, valga la redundancia, de que sepan cómo moverse por las calles y las zonas. Entonces, aquí también mucha gente dijo, oye, pero yo no autoricé eso. Y la cosa es que sí venían los términos y condiciones de que la tecnología se podía usar de esa manera. Entonces, ten cuidado con aquello que tú estás aceptando. ¿Para qué? Para que el día de mañana no te extrañe de que vamos, se está usando de cierta manera tu contenido. A título personal, por ejemplo, a mí me ha pasado con concursos de fotografía, particularmente universitaria, que yo sabía que partes de las condiciones, claro, en ese momento era universitario joven, iluso, pero respecto a que, por ejemplo, si yo participaba en ciertos concursos de fotografía, yo les estaba cediendo los derechos de explotación de las imágenes que yo mandaba. Entonces, pues yo aceptaba de que, pues bueno, si aunque no ganaba, pues ellos se podían quedar con mi foto o si la usaban en un póster de su festival, pues yo no podía pedir ni regalías ni nada. Entonces, por favor, chicos, siempre, y esto no solo para inteligencia artificial, sino para la vida, lean todo lo que firman y acepten para que no los agarren en curva, ¿vale? También, por ejemplo, hay que desactivar los datos para el entrenamiento de la plataforma que yo estoy usando, si es posible. En los planes gratuitos, luego te dicen, no, pues parte de la condición de que es gratuito es que se pueda usar tus datos para entrenar al modelo. Pero si te permite, por favor, desactívalos con el fin, pues bueno, de que puedas cuidar tu privacidad. También, igual, por favor, es importante que, literal, si estamos utilizando contenido que pueda tener ya sea datos sensibles o propiedad de derechos de autor, por favor, hay que externarlo en el prompt cuando nosotros lo demos. ¿Por qué? Porque finalmente nos podemos estar metiendo en un tema de carácter regulatorio o legal.
O sea, el alcance puede ser lo que no tenía una intención de perjudicar a nadie, sí puede tener afectaciones más delicadas. Por ejemplo, digo, no es estrictamente vinculado a la IA, pero sí que vean cómo algo que a lo mejor no teníamos en el radar sí puede tener un impacto en la realidad. Por ejemplo, si yo soy un médico, un profesional de la salud, dependiendo la manera en que yo dé mi información haciendo mi TikTok, puedo hacerme acreedor a tener que solicitar ya sea un aviso de publicidad, por ejemplo. Aunque tú dices, oye, pero yo no estoy así haciendo necesariamente esto. Sí, pero a lo mejor cumples involuntariamente con la forma en que lo dijiste y lo redactaste, cumples con los criterios por los cuales ya te puede llegar la COFEPRIS a decir a ti, oye, tú no cumpliste con eso y tienes una multa. Y dices, oye, pero yo solo hice en TikTok. Así es. Entonces, por favor, chicos, aquí es importante con este punto de que tengamos en cuenta que si yo estoy trabajando con datos sensibles o con propiedad intelectual desde el punto de vista de creación de contenido con la IA, hay que saberlos clasificar para que no haya algún tema regulatorio que es cual nosotros estemos cayendo en en algún tema, pues bueno, que al rato nos sorprendan con algo totalmente inesperado. También aquí, por favor, recuerden, y esto alineado nuevamente a la limitación y privacidad de su información, recuerden validar a quién le están autorizando ver esa información. Por ejemplo, estoy autorizando que esa información se asocie conmigo. Por ejemplo, también igual, en Windows también, dependiendo de la manera en que navegamos, Copilot va aprendiendo sobre tus usos y necesidades. Ojo, suena muy bien y no es que nuevamente yo le esté diciendo que esté mal, simplemente seamos conscientes que tanto estas herramientas nos están rastreando y qué tanto nosotros queremos ser rastreados. Ahora, luego es común que puedas decir, ¿sabes qué? Yo le voy a subir todo a la IA y que la IA resuelva. Recuerda que estás entrenando al modelo, entonces puedes tener información ahí. Por ejemplo, imagínate, ahí te va, tú eres un creativo que está pensando en una novela que te va a hacer millonario, porque es una idea súper original como el Project Hail Mary. Dale, estoy creo que fascinado con esa película, sí, sí estoy fascinado, es publicidad para ir a verla, no podemos hacerlo aquí, pero la verdad es que tiene un libro súper padre. Pero bueno, imagínate que te inventas esa nueva historia de ciencia ficción, tú la subes a Copilot o alguna otra herramienta para que te corrija. No hay manera de asegurar que esa idea o ese contenido se limite solamente a tú pedirle corrígeme la ortografía, etcétera. No hay manera de asegurarlo, no estoy diciendo que lo haga, simplemente es aguas con la información que subimos. Si a lo mejor solo necesitas corregir ciertos elementos, solo sube esos elementos que necesites corregir. No lo subas todo, porque finalmente eso puede comprometer, pues bueno, tú no sabes a dónde puede acabar esa información. También igual, por favor, reitero, la privacidad es súper importante. O sea, checa tú cómo es, por ejemplo, cuando tú envías esa información, investiga cuánto tiempo tarda la herramienta en depurarla, cuánto tiempo se queda en los respaldos. Sí, efectivamente, es imposible borrar algo de Internet. Sí, es prácticamente de facto imposible, o muy, muy difícil. Pero puedes también checar, oye, si yo le envío algo a Copilot, ¿cuánto tiempo se lo quedaría si yo lo elimino? Y ya también lo puedes revisar y, bueno, tratar de tomar medidas para que, bueno, nuevamente la parte de la privacidad de tu información se conserve en todo momento, pues lo más protegida posible. También, por ejemplo, con respecto a de dónde están sacando la información, dependiendo del modelo. Hay modelos que buscan favorecer una tendencia, una idea, una alucinación sobre otra. Entonces, valida, por favor, por ejemplo, quiénes son los que están desarrollando el modelo de inteligencia artificial que tú estás usando, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo validas, nuevamente te puedes hacer sujeto a los propios sesgos de ese modelo y naturalmente que, pues bueno, los sesgos te terminan afectando en tu toma de decisiones. Y por último, pues bueno, la parte de la capacitación. O sea, en esta parte, por favor, chicos, ustedes son agentes de cambio. No lo vean como que solo es algo que sucede en las empresas. No, también, por ejemplo, ahorita, si hay algún contenido relevante que tú veas en esta presentación, no te lo quedes, compártelo con los demás, de manera que también puede hacer luz ahí donde hay sombra, ¿vale? Entonces, esto seguramente hay algún punto que a lo mejor desconocías o ignorabas el alcance que tiene, entonces compártelo con tus amigos e inclusive cuestiónalo. Oye, fíjate que yo estuve en una presentación donde dijeron esto, esto y esto. ¿Tú qué piensas? Y que también esa persona también te dé su punto de vista para que tú también puedas forjar tu propio criterio. Por ejemplo, aquí les comparto estas noticias. Por ejemplo, respecto a la privacidad, lo que les comentaba de las selfies, el artículo del New York Times que rastreó precisamente a dónde fueron a parar esas selfies que subimos. Y sí, digo subimos porque sí, yo también participé en esa tendencia, me dejé llevar por la parte viral. Pero ya, pues sí, tarde me di cuenta el momento de que dije, oye, sí es cierto, ¿a quién le estoy, cómo es que esta información se va a usar? Y también, por ejemplo, aquí tenemos la noticia sobre cómo esta herramienta de inteligencia artificial de esta compañía, pues bueno, estuvo viendo
emails confidenciales de la parte organizacional, ¿no? Entonces, chicos, por eso recuerden lo que suban aquí en la IA es porque estoy admitiendo que si el día de mañana hay una filtración, pues estoy de acuerdo en que todo el mundo lo pueda saber y acceder y consultar. También es importante que tomemos en cuenta la responsabilidad en el uso de estas herramientas. Como se los mencionaba, chicos, pues bueno, si nosotros estamos publicando la información que obtenemos de la IA o con herramientas de IA, pues somos en parte responsables de los resultados en vida real que tengan, ¿no? Y en este caso les comparto igual la nota que hace el periódico británico The Guardian ante el fallo de un jurado en Canadá, donde pues precisamente el chatbot de la compañía le dio una información imprecisa respecto a descuentos por fallecimiento a este cliente. Entonces, claro, la compañía dijo, no, es que eso fue culpa del chatbot, pero pues el jurado lo que dice es, sí, pero ¿quién administra el chatbot? ¿Quién supervisa el chatbot? Pues son ustedes como compañía, por lo tanto ustedes son responsables de la información que dio y si la información lo dio mal, pues con la pena tienen que reembolsar. Ahora sí que vamos a verlo en términos en México, es como cuando en la Profeco vemos un precio que dice, oye, ahí decía 10 pesos, pero que eran 100, lo siento, la etiqueta dice 10, tienes que respetar el precio. Lo mismo aquí, si tu chatbot dijo algo, la empresa tiene que honrarlo. Por lo tanto, también igual, chicos, no, sí, sobre todo si eres emprendedor, por ejemplo, luego está ese concepto de las nenis, si tú tienes ya tu chat de WhatsApp automatizado, porque se puede automatizar, aguas con lo que ahí digan, porque sonará muy burdo de no, es que es un chat, nada más. No, sí puede tener repercusiones más allá de lo que parece ser una simple conversación de una clienta que pregunta algo, un precio. También igual, chicos, es importante que sepan que todo esto también, pues bueno, tiene un consumo energético, tiene lo que le llamamos en ISO 14001 un impacto ambiental, ¿no? Entonces, por favor, aquí también es importante que nosotros como consumidores, como agentes de cambio en nuestra sociedad, nos preguntemos cómo nosotros podemos contribuir si yo estoy utilizando esta herramienta como parte de mi trabajo a que la huella de carbono sea menor. Y para ello, por ejemplo, me gustaría darles 3 puntos, que es por un lado que nos involucremos en la regulación ambiental. Por ejemplo, hay foros, mesas ciudadanas, también consultas, donde podemos participar acercándonos a nuestros congresos locales respecto a, oye, bueno, ¿qué está haciendo mi estado al respecto de esta situación que a mí me interesa? También para acercarnos con las asociaciones civiles y agencias reguladoras, ¿para qué? Para, oye, bueno, si nosotros estamos generando este consumo, ¿cuál sería una política buena que pudiéramos impulsar? Por ejemplo, si tú eres un joven entre 18 a 25 años, también existe el Parlamento Juvenil, donde tú también te puedes acercar con la figura de los diputados para poder proponer iniciativas en este aspecto. Y también, pues bueno, el último, usar las herramientas de guía de manera responsable. Por ejemplo, igual, así como también utilizamos el agua, por ejemplo, si la luz no la estamos usando, si el agua no la estamos también usando en ese momento, pues bueno, cierra la llave, apaga el switch, con el fin de que, pues bueno, puedas tener ese uso responsable de las herramientas de las que tienes a tu disposición. Y por último, bueno, aquí les paso el logotipo de Reforestamos, que es una asociación civil muy famosa a nivel nacional, que tiene la fama en particular de trabajar de cerca con comunidades autónomas de personas indígenas que tienen precisamente su vida dentro de las reservas de biosfera y que ustedes, pues bueno, también igual podrían sumarse a ese esfuerzo, a esa iniciativa y que de esta manera, pues bueno, contribuyamos a mitigar la huella de carbono respecto de las tecnologías que usamos en el día a día en nuestro trabajo. Ahora, como preámbulo al siguiente punto que voy a tocar, me gustaría preguntarles qué es la Ivy League. Para todos aquellos que no han escuchado este término, el término Ivy League se refiere a las universidades de mayor prestigio en Estados Unidos. En este caso, aquí tenemos unos ejemplos. Naturalmente que aquí no estamos usando los logotipos porque es, diría otro comediante mexicano, ¿verdad? Nombre y derechos reservados, pero ubicamos aquí a Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Penn, Dartmouth, Brown y Cornell. Estas 8 universidades conforman las Ivy League y son de las de mayor prestigio en Estados Unidos. ¿Y por qué Pedro nos menciona estas universidades? Porque recientemente en la revista The Atlantic se dio la tarea de investigar y hacer un sondeo y sacaron esta pieza académica, que es el ensayo que dice los estudiantes de colegio, de universidades de élite que no pueden leer libros. ¿Sale? Es decir, cada vez más se observa un patrón donde los universitarios ya no pueden leer libros por el nivel de brain rot que estamos teniendo, así como también de la capacidad de concentración y no disasociarnos mientras leemos. Esto está causado, dicen, en parte por también lo que es las aplicaciones que nos piden un grado de atención muy corto y siguiente, el swipe, el swipe. No voy a decir específicamente una aplicación, pero ciertamente si nosotros nos movemos en ese principio, somos propensos a estar como están estos jóvenes que
Estás hablando de los colegios donde egresan presidentes de Estados Unidos, los colegios, las universidades, perdón, colleges, las universidades de Estados Unidos donde egresan presidentes, jueces de la Suprema Corte, miembros del sistema de justicia federal, personas que, vamos, sus decisiones tienen una repercusión en la economía de varios países y resulta que el nivel con el que estamos egresando por la pérdida de la capacidad para concentrarnos está impidiendo que las personas puedan leer libros. Entonces, esto también que nos sirva a nosotros de que debemos ser conscientes en el uso de nuestra atención para que también no terminemos como ellos y también que no se junte el hambre con la necesidad. ¿A qué voy? Es que por un lado tenemos a personas que no podemos leer un libro y al mismo tiempo tenemos a la guía a la mano donde yo le puedo preguntar cualquier cosa y lo que me diga, pues bueno, lo voy a tomar. O sea, si no me quiero esforzar en leer, se lo pregunto a la guía y Sansan se acabó. Y no, chicos, ahí en esa parte es una manera muy simple de abordarlo y que no sería la correcta aquí, no tanto desde el juicio moral, sino desde los resultados que va a producir eso en la parte cognitiva de su desarrollo a los universitarios y desde luego también en la parte de habilidades para resolver problemas a los profesionistas que ya egresaron. Entonces también, perdónenme, aquí 5 puntos que tenemos que trabajar como parte del pensamiento crítico al momento de estar usando estas herramientas y que no nos pase. Primero, cuestiona la fuente y la intención del contenido. Si, por ejemplo, si yo le pregunté algo a la guía, nada más, a ver, si es real lo que me está diciendo, ¿cómo sé que es real? ¿Sí? O sea, ¿con qué fuentes los estoy cotejando? Ojo, tú le puedes preguntar, Pedro, le pregunto las fuentes a la IA y sin problema me la va a decir. Sí, claro, pero estás omitiendo una parte muy importante. La IA alucina. Es decir, la IA se puede inventar las fuentes. Entonces, es importante que también, ojo, no te estoy diciendo que no le preguntes las fuentes, pregúntaselas, pero audita las fuentes, o sea, chécalas. Vea la fuente original que te está citando para que veas si se hace match o no. Luego también verifica con múltiples referencias, no te quedes solo con una. Por ejemplo, a lo mejor te está dando el sesgo desde el lado de la derecha. A lo mejor te falta la parte izquierda. Entonces, ahí en esa parte busca las múltiples fuentes para ver que estés llegando a una conclusión en la medida de lo posible objetiva. También, junto con esto, si estamos verificando las múltiples referencias, pues bueno, vamos a poder identificar también sesgos y supuestos ocultos, ¿sí? Es decir, sabes que esta persona está hablando desde un sesgo emocional o desde un sesgo de memoria, donde tendemos, por ejemplo, por ejemplo, un sesgo podría ser de que tú le preguntes a la IA, ¿es cierto que los noventas, y vamos, la IA sabe que yo soy a lo mejor un millennial que nació en los noventas, ¿es cierto que los noventas fue la mejor época para vivir? Y la IA con tal de darme gusto, porque dice, este usuario es de los noventas, y pues bueno, pues no le voy a contradecir, le contesto, sí, efectivamente, el pasado de los noventas fue la mejor generación que jamás pudo haber existido, y era el mejor tiempo para crecer. Pero en ese momento, pues si tú sabes los sesgos que hay, dices, oye, pero a ver, que le pregunte a mi hermano qué es generación Z. Resulta que le responde que los 2000 fueron la mejor época para crecer. Ahí dices, oye, me está respondiendo con un sesgo y ese sesgo busca, es un sesgo de confirmación, busca confirmar lo que yo creo. Y ahí también ya hay una posibilidad de que nos estemos llegando a la conclusión equivocada o sesgada. También evalúa la coherencia lógica del contenido. Recordemos aquí lo que vimos en la preparatoria respecto a la lógica y la argumentación. Recordemos que un argumento puede tener validez, puede ser lógicamente válido, pero no necesariamente sólido. Lo que lo va a hacer sólido son las referencias que respaldan lo que estamos nosotros mencionando en la premisa, ¿ok? Entonces, aquí en esta parte no se nos olvide lo que vimos de lógica en la prepa. Y también no delegues tu juicio. Ahora sí que tu voz, tú eres una persona única en el mundo, tal cual. Tú eres único, no hay nadie más, nadie que haya vivido tus circunstancias, tu historia, entonces, por lo tanto, no le entregues a la IA o a algún otro agente externo tu juicio. Ojo, no te estoy diciendo tampoco que todo lo tenemos que pensar desde cero, no necesariamente, ¿no? O sea, porque también es prácticamente imposible. Pero sí, ciertamente las decisiones principales que vas a tomar en tu vida, por ejemplo, a lo mejor, si bien la IA te puede decir, estas son las 10 carreras mejor rankeadas en México en términos de éxito profesional, bueno, que no sé, es el único factor por el cual estás tú tomando una conclusión respecto a, sabes que voy a tomar una decisión de vida con base en lo que me está diciendo la IA, ¿sí? O sea, pregunta también, ¿yo qué opino? ¿Yo qué pienso? ¿Yo qué siento? ¿Sale? Esos elementos. Ojo, podemos discutir también qué tanta subjetividad debe haber en la parte emocional de la toma de decisiones, pero ciertamente es mente y corazón. ¿Sale? Esas dos cosas no pueden faltar en el momento de estar teniendo ese pensamiento crítico, porque pues nuevamente chicos, es parte de lo que nos hace humanos y lo que nos vuelve genuinamente nosotros.
¿Y por qué es importante el pensamiento crítico? Porque también tenemos, por ejemplo, los casos como estos tres que les pongo aquí. Tenemos, por ejemplo, el deepfake de Barack Obama, donde se logró hacer que Obama dijera algo que él no dijo, ojo, y que parece muy real, porque los deepfakes parte de lo que están haciendo es mejorar. Les paso una recomendación que vimos en TikTok, esta sí, y les cito la fuente de que es en TikTok, porque no la vimos en otro lado, pero me pareció muy efectiva, que es, por ejemplo, para el deepfake, que le pidas a la persona que se ponga tres dedos frente a la cara. ¿Para qué? Porque eso desactiva el filtro. Entonces, todavía no han llegado a la perfección total para que los dedos no logren, no se logre distorsionar el filtro que tiene la persona que está usando el deepfake. Entonces, por ejemplo, esa técnica es algo que pueden usar ustedes como parte del pensamiento crítico. Por ejemplo, si ahorita a lo mejor yo estuviera en una entrevista y yo te dijera, Brian, te prometo un puesto con este salario y todo a lo mejor suena muy bien para ser verdad y sobre todo en este entorno de vacantes que luego hay trabajos que son fraudulentos completamente. Una de las medidas de seguridad que puedes poner es, ¿sabes qué? Te puedes poner tres dedos en la cara. ¿Por qué? Ah, bueno, porque creo que puede ser un deepfake y me gustaría cotejarlo. O bueno, también chicos, suena broma de, a mí no me va a pasar, pero aquí tenemos, por ejemplo, a una mujer que perdió 850,000 pesos por ser engañada por un Brad Pitt de inteligencia artificial. O también, por ejemplo, los abogados, eso también, ahorita, y eso también está pasando mucho en todas las profesiones, pero principalmente el impacto se siente más en aquellas que dependen 100% de la parte del contenido y redacción. Por ejemplo, los abogados, en Estados Unidos también se están perdiendo demandas. ¿Por qué? Porque, oye, el precedente que citaste no existe, te inventaste esto y esto, y ni siquiera te lo inventaste, se lo pediste a la IA y ni siquiera lo revisaste. Entonces, chicos, aguas con la forma en que las utilizamos. Por eso el pensamiento crítico es muy importante. No te estoy diciendo que no le puedas pedir a la IA que te genere un resumen de los puntos A, B y C, pero checa, por favor, qué tienen esos puntos. Si te está citando un antecedente, ¿qué antecedente es? Si hace sentido o ni siquiera existe. ¿Sale? Y bueno, también aquí, pues bueno, ya encaminándonos hacia la conclusión, pues bueno, recuerden chicos, no existen malos soldados, solo malos oficiales. Y lo mismo quisiera hacer eco aquí. No es que existan malas herramientas, simplemente existen personas que las utilizan mal. ¿Sale? Entonces, en esa parte igual es importante que tengamos en cuenta, estas son herramientas que sirven para la humanidad, pero que pues bueno, todo dependerá cómo lo usemos, el resultado final que tengamos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, me gustaría dejarles con unas invitaciones de cosas muy concretas que podemos hacer para mejorar, por ejemplo, ese pensamiento crítico y poder ser creadores de contenido o uso de la inteligencia artificial generativa de una manera responsable. Por ejemplo, la invitación, chicos, lean más, chicas y chicos, ¿ok? Ahora sí que comprométanse a que al menos al término del año hayan leído un libro que les permita ampliar su perspectiva y fortalecer su criterio. No resúmenes, no algo que ya esté hecho. Imagínate que te están dando la oportunidad de comer algo y resulta que le dices a alguien, no, pues sabes que mastícalo tú y ya después me lo como. Eso es lo que hacemos cuando se lo damos a la IA y después revisamos las conclusiones. Entonces, por favor, chicos, ustedes están jóvenes, nutran su mente, no se queden solo con el swipe y swipe. ¿Sale? También cuestionense el origen de lo que escuchan y leen. Pregúntense quién lo dice, por qué y con qué intención. ¿Sale? Todo es intencional. En términos de producción audiovisual, el que alguien haya visto algo ahí no es casualidad. Alguien decidió ponerlo y alguien decidió publicarlo. Ese sentido crítico nos va a ayudar a qué? A que evitar caer en sesgos, así como también a andar como borreguitos diciendo, oye, ¿tú por qué piensas esto? No, pues porque mis amigos opinan igual. Más bien, ojo, no te estoy diciendo que no puedas opinar como tus amigos, pero el chiste es que esa opinión sea tuya, no de porque todos lo dicen, yo también lo digo, ¿vale? Aquí también si nos acompaña algún padre de familia, a una persona que tiene hijos o que inclusive ya tiene sobrinos, hablen sobre lo que sus hijos o sobrinos ven. Invítenlos a que les compartan precisamente eso de, oye, ¿tú qué piensas al respecto de esto? ¿Para qué? Para que les compartan las ideas que ellos tienen en la cabeza y ustedes también puedan fomentar su pensamiento crítico haciéndoles cuestionamientos que permitan reforzar ese conocimiento, ¿sale? Y bueno, también en el diálogo familiar, la mesa, chicos, ahorita también ya es más común ver en las familias que en la comida estamos en el celular, estamos viendo la tele, etcétera, pero estamos todo menos platicando. Y ese es el espacio más valioso donde tenemos para conocer la perspectiva del otro, cómo le va, qué siente, qué piensa, qué dice, qué hace. Entonces, por ello también yo les invito a que por favor en la mesa dejemos el celular y platiquemos. Ojo, a lo mejor yo sé que mi hermano le va a las Chivas y yo le voy a la América y a lo mejor nos vamos a chocar si empezamos a hablar de fútbol, pero tratemos de mantenerlo en un espíritu civil y de confianza, donde podamos cuestionarnos, sobre todo sin miedo a ser juzgados, que eso es el mayor reto que enfrenta la generación Z, que es, ¿sabes qué? No quiero argumentar porque me da miedo a que me juzguen. Ojo, no te estoy diciendo tampoco
que no tengamos luego, por ejemplo, yo ahorita como preámbulo le decía aquí a uno de los organizadores de que, por ejemplo, mi opinión muy particular sobre este cambio de clima, ahora el calor que se siente, yo sí soy fan del calor. Entonces, en esa parte, por ejemplo, puede haber gente, seguramente todos los que están aquí presentes, que no les guste el calor. Sin embargo, por ejemplo, debe existir la oportunidad de que la persona comparta su opinión y que pueda recibir inputs y feedback al respecto. De manera tal que, pues bueno, todos podamos construir un diálogo como sociedad y no nos distanciemos más por algo que a lo mejor nosotros percibimos que la otra persona piensa, pero que nunca le hemos preguntado. Y también fomentar un ambiente de diálogo y respeto, donde la curiosidad sea más importante que tener la razón. Aquí, justo alineado a esto, chicos, si yo no me puedo expresar abiertamente sobre lo que pienso, difícilmente me van a cuestionar. Y si no me cuestionan, también no me voy a poder dar cuenta si tengo algo mejor, áreas de oportunidad en mi razonamiento o algún factor que yo había estado ignorando respecto a esta situación en particular que me llevó a pensar esto. Entonces, en esa parte, igual, chicos, son acciones muy concretas que no requieren a lo mejor gran inversión en términos de dinero. A lo mejor ciertamente un poco en tiempo, pero que producen ahora sí que un resultado a largo plazo muy bueno porque mantienen nuestras capacidades cognitivas al día, ese pensamiento crítico que nos va a ayudar a precisamente saber cómo empuñar correctamente la herramienta, o sea, saberla cómo usar, porque ojo, todas las personas podemos poner, todos pueden tener acceso a ChatGPT, a Gemini, a Copilot, pero no todos saben cómo sacarle el máximo provecho a esa herramienta. Y ese máximo provecho solo lo vamos a tener a partir del sentido crítico con el cual nosotros nos involucremos en lo que estamos esperando en la herramienta, lo que queremos lograr, pero sobre todo lo que queremos compartir con aquellos que nos rodean. Y bueno, pues estimados, ahora sí que como cierre me gustaría compartirles esta frase de Pedro Arrupe, un sacerdote jesuita de los años, bueno, del siglo pasado, y que dice: no me resigno a que cuando yo muera siga el mundo como si yo no hubiera vivido. Estas herramientas, esta información que ustedes tienen en el día de hoy, no te digo que represente un antes y un después, pero sí debe de sumar a tu camino, en ese subir, en esas escaleras que estás avanzando, que es tu vida, tu trayectoria profesional, tu vida personal. Esta información, ¿cómo la vas a trabajar? ¿Cómo va a cambiar? Que inclusive, Pedro, si yo ya uso esta información, ya uso estas herramientas, ok, ahorita de esta información, ¿qué es lo que puedes cambiar? Por ejemplo, vamos a tener más diálogo con mi familia, o sabes qué, quiero mitigar la huella de carbono de la herramienta, o voy a cuidar la parte de la privacidad, no había pensado en eso, voy a configurar mi perfil de una manera diferente. ¿Qué es lo que vas a hacer diferente hoy? Y que eso se traduzca también, piénsalo, es cómo la sociedad se puede beneficiar de estas herramientas. ¿Cómo le puedo ayudar a lo mejor, por ejemplo, si yo soy un joven, cómo le puedo ayudar, por ejemplo, a mis papás que puedan sacarle provecho a estas herramientas y que también les sirva a ellos esto y que aliviane su trabajo, su carga, sus responsabilidades, pero tampoco sin descuidar la parte de responsabilidad social en términos cognitivos, de no dejarle la tarea solo a la IA para que precisamente pues tengamos este impacto y este alcance a lo largo de cada uno de los años de nuestra vida. Y bueno, habiendo dicho esto, pues chicos, queda atento a sus preguntas si es que las hubiera. Si no, pues bueno, muchas gracias por el tiempo, el espacio. Un placer estar con ustedes. Y pues bueno, aquí quedo atento a sus indicaciones. Muchas gracias, Pedro, por tu excelente presentación. Y mientras a los chicos que nos siguen por Facebook, pues también les invitamos a dejar sus preguntas en la caja de comentarios por si le tienen alguna pregunta a Pedro. Y mientras yo quisiera preguntar dos dudas que me surgieron. Una es acerca de cómo deberían adaptarse pues, las instituciones educativas para formar creadores en la inteligencia artificial y no solamente como usuarios básicos, o sea, que les enseñen realmente a usarlo. Esa es una muy buena pregunta, Brian. Gracias por traerla aquí al frente. Ciertamente el reto institucional es grande. ¿Por qué? Porque como es una tecnología nueva, no tenemos un plan de estudio que haya sido comprobado o consolidado cómo incorporamos de manera exitosa las herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es fortalecer los elementos de pensamiento crítico. Ahorita, como lo mencionaba en la presentación respecto a, es real que hay estudiantes que ya no pueden leer un libro. Si ya no pueden leer un libro, pues ¿qué vamos a hacer de pensamiento crítico? Entonces, en esta parte, por ejemplo, Brian, podríamos seleccionar a lo mejor obras que inciten a la reflexión y al cuestionamiento. Y y no tenemos que partir de algo muy sofisticado, o sea, pueden ser los clásicos que ya teníamos en los programas de literatura del bachillerato, por ejemplo, que es, por ejemplo, a ver, si estamos hablando del Conde de Montecristo, ¿por qué tú dices en un ejemplo que lo que hizo Edmundo Dantes fue correcto? Por ejemplo, ¿por qué consideras que lo que hizo Edmundo Dantes fue correcto? Finalmente engañó a su esposa, no llegó con su familia, planeó toda una venganza,
Y a lo que voy es, no es tanto por buscar moldear a lo mejor la parte moral, creo que más bien la escuela tiene que ser un espacio de diálogo, pero poder decir, ¿sabes qué? Yo sí estoy de acuerdo a lo mejor con la manera en que Edmundo Dantes procedió, porque de otra manera no hubiera podido haberse hecho justicia. Ah, ok, por ejemplo, ¿y cuál es tu sentido de justicia? Ah, mi sentido de justicia corresponde a una definición a lo mejor clásica de darle a cada quien su parte de acorde a lo que merezca, ¿no? Entonces, ese puede ser el primer stop ahorita, que es, por ejemplo, resucitar esos temas de programas de literatura con obras que inviten al cuestionamiento y aquí también preparar a los docentes en el sentido de que docentes no se trata tanto de a lo mejor de dar una interpretación absoluta de esta es la interpretación correcta de la obra, sino más bien que los alumnos puedan plantearse cuestionamientos y que puedan el día de mañana, ¿sabes qué? Si yo defiendo que esta es mi posición, la defiendo por esto y esto, y que sea lógicamente válida y lógicamente sólida. Porque finalmente, si tenemos estos elementos lógicos presentes en el razonamiento de los chavos, la herramienta de inteligencia artificial va a ser muy fácil de usar respecto a qué le voy a pedir en el prompt, qué sesgos tengo que evitar al momento de estar haciéndole una consulta a la inteligencia artificial, porque vas a ver, oye, este prompt que le di no está considerando la solidez de la respuesta que me dé la IA. Esa es una. Y la otra también, no están solas las instituciones. Hay también, por ejemplo, tecnologías como se llama el software Turnitin. Turnitin, por ejemplo, ayuda mucho a identificar trabajos de patrones y similitudes de inteligencia artificial. Esto precisamente, pues bueno, para asegurar que hay un cumplimiento académico normativo. Sin embargo, también igual requiere de las instituciones la capacitación y entiendo yo que Turnitin sí tiene un costo, o sea, sí habría una inversión. Sin embargo, nuevamente, con que en el pensamiento crítico no lo perdamos, a lo mejor esto también puede implicar, bueno, ya por último, perdón, Brian, sin extender mucho la respuesta, pero sí puede implicar a lo mejor resucitar un poquito, a lo mejor la figura de un asistente académico, de que ese asistente ayude a la evaluación de los ensayos, por ejemplo, actividades que a lo mejor no necesariamente se entregan en digital, sino que sí obligan al alumno a pensar en ese momento y que los escriban y que no lo envíen necesariamente por computadora, que a lo mejor por computadora existe el riesgo alto de que utilicemos ChatGPT o otras herramientas que previenen el pensamiento crítico. Muchas gracias. Creo que se contestó la otra pregunta que era pues más o menos similar, que era como los docentes, en este caso pues yo estoy estudiando educación, entonces cómo nosotros los docentes pues podemos evaluar el aprendizaje real pues de los estudiantes en un contexto en el que pues el estudiante ahora utilice la IA para generar pues sus tareas en segundos sin caer en prácticas como de vigilancia excesiva. Entonces, Por ejemplo, si algo te sirve, en mi experiencia, platícamelo. Sí, me entregaste el papel, platícame de qué va. Y te vas a dar cuenta con tus educandos, tú inclusive vas notando a quién sí tiene ciertas habilidades para, sabes que él sí los escribió. Pero vas notando, oye, a ver, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué esto y esto? Y en ese por qué, ya con 3 porqués, ya logras dar de, ¿sabes qué? Ok, aquí no hay este trabajo. Y ya podemos ahí perfeccionarlo en la parte de, a lo mejor ya sea dejar un ensayo, pero ojo, Brian, también aquí para que tú estés estudiando educación, que no te agobies, porque ahora dices, sí, profe, pero son 30 alumnos, o sea, 30 ensayos, o sea, no me alcanza entre eso y la planeación y todo, pero a lo mejor hay coordinar, por eso digo, también la institución se requiere el soporte de un asistente académico que te ayude a la graduación de los papers y que ya finalmente puedas tú tener ese assessment de, oye, si está este alumno aprendiendo, si se está quedando bien. E inclusive, por ejemplo, si está viendo ese match de lo que yo estoy proponiendo en el contenido y que no se me esté disasociando al momento de yo estar dando la clase y ojo, no por la clase en sí, sino por el patrón que ya llevamos en casa de estar viendo aplicaciones de atención corta, que aunque tú me estás dando bien la clase, pues no, vamos, Brian, como educador, no vas a competir nunca con el teléfono. O sea, es imposible que tengas el estímulo cada 30 segundos. Es imposible. Entonces, en esa parte nada más, yo diría ahí, Brian, eso. O sea, acercar con la institución, definir una estrategia y también definir las expectativas, sobre todo también con los padres de familia, porque luego son los padres de familia los que a lo mejor ponen la vara muy alta y no hay mucha cooperación respecto a ¿qué vamos a ver desde casa? Por ejemplo, desde casa, oigan, por favor, padres de familia, ejemplo, si vamos a leer un libro, padres de familia, ok, no estamos pidiendo comprar el libro, pero bueno, que vaya a la biblioteca, allá en Forum, un ejemplo, tratar de facilitar esos elementos para que finalmente tengamos en cuenta que
es algo multidisciplinario y todos tenemos, ahora sí que dicen, se requiere, se requiere un poblado para educar a un niño. Y a qué voy con esto es, se requiere, maestro no es solo tu chamba, es también de la familia y también de la escuela como institución. Entonces, en esa parte, Brian, no, que no estés solo y la que voy es, si a lo mejor ese apoyo no necesariamente se encuentra en ese momento, también, Brian, ajusta la carga para que también no te quemes tú, o sea, no te quemes. ¿Va? Pues muchas gracias. Creo que al parecer no hay ninguna otra pregunta. Entonces, pues agradecemos profundamente pues, la valiosa participación pues, de nuestro ponente, en este caso pues Pedro Barreiro Iñiguez, así como el interés y la atención de todas y todos ustedes durante este webinar. Esperemos que este espacio haya sido pues de reflexión e inspiración para asumir un papel más activo y responsable del uso de las tecnologías y de la inteligencia artificial, transitando de consumidores a verdaderos creadores con sentido ético. Y pues también los invitamos a seguir formando parte de las jornadas santafesinas y a continuar fortaleciendo un enfoque de humanismo digital en cada uno de sus hábitos. Que tengan pues una excelente tarde y pues nos vemos. Hasta pronto. Muchas gracias, estimados. Cuídense, un saludo. Hasta luego. Bye bye.